Hola, te doy la bienvenida al episodio 11 de este podcast Historias de Desarrollo de Software, un podcast donde te cuento historias o experiencias que me han ocurrido o que me han inspirado pues a lo largo de mi carrera y de las que siempre el objetivo es extraer un aprendizaje relacionado con el desarrollo de software de calidad. El aprendizaje de este episodio no lo vamos a sacar a través de una historia. Tampoco va a ser a través de una idea. Y tampoco de un modelo mental, como en algún episodio anterior. El aprendizaje de este episodio lo vamos a extraer de una entrevista. Y es una entrevista que me gustó mucho y que me vi hace tiempo que le hacen a Tony Nadal. Ya sabes, el tío de Rafa Nadal y el que fuera su entrenador a lo largo de más de 20 años. Mira, cuando te encuentras una entrevista como esta, donde entrevistan al entrenador durante más de 20 años de uno de los mejores tenistas de la historia, hay que escucharla con atención, porque seguro que se pueden aprender muchas cosas. Como así fue, la verdad. La verdad, a mí me encantó la entrevista y saqué un aprendizaje que es muy bueno y que quiero compartir en este episodio. De toda la entrevista, hubo algo que me llamó especialmente la atención. Tony Nadal contradecía el típico dicho usado en el deporte y en el mundo empresarial, ese que dice lo difícil no es llegar sino mantenerse. Este dicho generalmente hace referencia a que es mucho más complicado mantenerse en la élite una vez llegas, en el deporte, por ejemplo. Y muy inteligentemente, Tony Nadal en la entrevista decía que hay que darle la vuelta. Y debería de quedar así. Lo difícil por encima de todo es llegar, no mantenerse. Claro, yo cuando escuché esto en la entrevista, la primera vez que me la vi, porque me la he visto varias veces, es chocante, es sorprendente. Pero luego, como lo explica, tiene todo el sentido del mundo. Él comenzó su argumentación diciendo que es una persona muy lógica y que se apoyaba en datos como argumentos. Y aquí atiende porque los datos que menciona en la entrevista son devastadores. Decía que de los jugadores que empezaron a jugar como Rafa Nadal, ¿qué tanto por ciento llegaron a estar en el top 10 del tenis mundial? Pero lo sorprendente es que dijo que seguramente un 0,001%. Y luego dijo, y de los que llegaron a ser top 10 del mundo, ¿cuántos se mantuvieron en esos puestos algunos años? Un 50%. Y entonces dijo, no hay color. Es mucho más difícil llegar que mantenerse. Y su argumento final para explicarse es aplastante. Dijo que no entiende, que no puede concebir cómo uno que ya ha llegado no se mantenga. Y para mí, ahí es donde da con la clave de todo. Porque alguien que ha llegado, decía, significa que sabe hacerlo. Y si sabe hacerlo, lo único que tiene que hacer es repetirlo. ¿Qué te parece? Decía que el que no llega es que no lo sabe hacer. Por lo tanto, lo más difícil es saber qué tienes que hacer y hacerlo para conseguir llegar a la élite. Y entonces, ¿cómo podemos hilar todo esto con el desarrollo de software? Bien, pues esto mismo aplica para escribir código de calidad en el desarrollo de software. Lo difícil, por encima de todo, es llegar a escribir código de calidad, pero no mantener esta calidad. Mira, hay muy poca gente que sepa escribir código de calidad de verdad. Esto es algo que llevo viendo, pues muchos años viendo. Un código que sea testable, escalable y que sepa adaptarse a la velocidad del cambio de la tecnología sin que suponga un drama adaptarse a esos cambios. Además, un código que dé gusto leer, que esté pensado para que sea entendido por personas que no lo han escrito. Es muy difícil de encontrar esto. Si llevas tiempo trabajando en el desarrollo de software, habrás visto y habrás podido comprobar que trabajar con código de calidad está más cerca de ese 0,001% que dice Tony Nadal que del 50%. ¿Y cuál crees que es el motivo?
Pues el motivo es que muy poca gente sabe cómo hacerlo, porque no se suele enseñar. No se suele enseñar en los estudios y tampoco es normal que se trabaje ni se enseñe en las empresas. Y lo que marca la gran diferencia, al igual que en el deporte, es si sabes cómo llegar a escribir código de calidad, es decir, lo que tienes que hacer para que el código sea de calidad. Algo que tengo claro es que el problema en el desarrollo de software es que estamos más preocupados por las herramientas que por saber escribir código de calidad. ¿Te imaginas qué hubiera sido de Rafa Nadal si hubiera estado más preocupado por los nuevos modelos de raquetas que salen, de zapatillas o pelotas, que de cómo mejorar su juego? La herramienta es lo de menos. Por lo tanto, tenemos que tratar de depender lo menos posible de ellas. En el ejemplo de Rafa Nadal, en cada torneo jugaba en un tipo de pista diferente. Para nosotros sería algo así como trabajar con una tecnología o framework distinto en cada proyecto. Obviamente, en unas pistas, Rafa Nadal era más especialista que en otras, en este caso en tierra, donde ganó 14 Roland Garros. Pero diría que en otras pistas también sabía jugar y muy bien. De hecho, ganó muchos Grand Slam en otros tipos de pistas también. ¿A dónde quiero llegar? Pues mira, a donde quiero llegar es que su juego no dependía de la herramienta. Las usaba, sí, pero no dependía de ellas, porque él sabía jugar al tenis independientemente de las herramientas. Conocía el entendimiento del juego, los principios, las estrategias, las técnicas para conseguir sus objetivos. Y estos no dependen de las herramientas, pero las usa para conseguirlo. Por lo tanto, Rafa adaptaba sus estrategias a cada tipo de pista, es decir, a cada contexto. Sabía que, por ejemplo, en una pista dura tenía que mandar bolas más profundas que en hierba. ¿O no? Lo mismo es al revés. Yo no entiendo de tenis, pero sé que ese tipo de estrategias y de técnicas existen. Nuestro objetivo como desarrolladores de software debería ser llegar a escribir código de calidad sin depender de las herramientas, utilizándolas, sí, pero sin depender de ellas, adaptando las estrategias y los principios según la tecnología o el lenguaje, es decir, según el contexto. Una vez has llegado a escribir código de calidad, ya sabes cómo se hace. Lo único que tienes que hacer es repetirlo. Al igual que Tony Nadal, yo tampoco puedo entender que alguien que ya ha llegado a escribir código de calidad no lo mantenga. Y lo he visto en más de una ocasión. Pero significa que si ha llegado a saber cómo se hace, lo único que tiene que hacer es repetirlo. Lo más difícil es aprender a hacerlo. Yo me encuentro con muchísimos desarrolladores de software que vienen a mis formaciones, a mis cursos, que no saben cómo crear software de calidad. Entonces, lo más difícil es aprender a hacerlo. Y por eso es clave tener un buen entrenador que te guíe. Tony Nadal, como entrenador, con la mentalidad y los conocimientos que transmitió a Rafa Nadal, le guió por un camino. Y eso tuvo mucho que ver en sus éxitos. Yo, por ejemplo, siempre hablo de mi primer entrenador en el desarrollo de software, al que le debo mucho también, ese primer tutor que yo tuve en mi primera empresa. Y hasta aquí este episodio. Si quieres que yo sea algo así como tu entrenador en el desarrollo de software y recibir muchas más de estas historias, ideas o modelos mentales en tu email, suscríbete a mi newsletter en susode.com. Además, es la única forma de acceder a mis formaciones en directo, cursos o masterclass. Te dejo el enlace en la descripción del capítulo y, como siempre, te animo a compartir este episodio con quien creas que le puede interesar. Nada más. Hasta el próximo episodio, que será el último de esta primera temporada. ¡Chao!